Hola, gente amiga del 12. Con el analista Claudio Fantini abordamos la polémica centrada en la sanción que se impuso primero y que se retiró después a 3 jugadores de la selección argentina de rugby, de los Pumas, por haber tuiteado 8 años atrás, bueno, una serie de mensajes repudiables, espantosos, racistas, xenófobos, alguno antisemita también, mensajes abominables. Todo esto como consecuencia del enojo que muchos usuarios de redes sociales expresaron contra los Pumas por no haber homenajeado de manera lo suficientemente intensa a Maradona en un partido con la selección de Nueva Zelanda. De Nueva Zelanda. Claudio, ¿te parece, primero, tan grave que estos 3 rugbyers hayan tuiteado lo que tuitearon 8 años atrás? Vos sabés que sí, Federico, es grave, es gravísimo, más allá de estos 3 jugadores, más allá de la evolución que puedan haber tenido desde hace 8 años a esta parte. Eran muy jóvenes, tenían 18 años. Como fuere, si vos a los 18 años decís una cosa monstruosa, estás diciendo una cosa monstruosa con 18 años. A los 18 años ya tenés que más o menos saber discernir lo monstruoso de lo no monstruoso. Yo creo que es grave y que es gravísimo porque eso que escribían estaba impregnado de xenofobia racistoide, ¿no? Y la xenofobia racistoide está muy difundida en la sociedad, no es solo de estos rugbyers, es un problema extendido en la sociedad que ya se ha habituado, que ha sido naturalizada por muchísima gente, que se origina no solo en clubes del deporte que sea, donde haya dirigencias que no saben formar mínimamente en visiones humanistas a sus cuadros deportivos, sino en los propios hogares. Hay padres que se permiten naturalizar lo que en definitiva ellos no saben, pero lo mismo es racismo. El racismo es una abyección obtusa, ¿no? Es una forma abyecta de la negligencia y de la incultura, ¿no es cierto? Una visión negligente según la cual hay otros inferiores. Todo supremacismo es una deformación abyecta de la mirada sobre los otros. Y eso que ellos expresaron en esos tweets hace 8 años está cargado de xenofobia racistoide. La xenofobia, que es el desprecio al extranjero, al que viene de afuera. En los tweets centrada en bolivianos, paraguayos. Bueno, son los más estigmatizados en general en la Argentina. En la Argentina se usa el término boliviano o paraguayo como sinónimo como sinónimo de estupidez, de falta de inteligencia o incluso de delincuencia. Fíjate la monstruosidad, que además no tiene en absoluto que ver con la realidad, pero en absoluto. Ni falta hace, claro. Claro, aclarar. nunca la mirada xenófoba y la mirada racista tienen que ver con la realidad. Son deformaciones de la mirada sobre otros, ¿no? Y esto que expresaban en esos tweets hace 8 años estaba infectado de esa deformación de la mirada sobre el otro. Y fue publicado, no eran una conversación entre ellos. Lo mismo habrían dicho cosas espantosas y horribles, pero le están diciendo entre ellos. No, a esto lo publicaban y después no lo borraban. Este es un problema muy extendido en la sociedad porque hay amplísimos sectores en la Argentina y en el mundo que son racistas sin saberlo, que son racistas y lo ignoran. Y no hay formas inofensivas de racismo. Todos los racismos son infecciones muy corrosivas, muy tóxicas y que alimentan las formas de violencia y de discriminación que se ven cotidianamente en la sociedad. Pero sí hay distintos tipos de racismo, ¿no? El racismo tiene diferentes rostros. Vos has desarrollado un esquema para explicar esto, Claudio. Sí, Federico, creo que usaste la expresión correcta, Federico, la más apropiada. El racismo tiene distintos rostros. No sé si hay distintos racismos,
la matriz es común. En esencia es... Claro, que es una Uno solo. crueldad. El racismo es algo cruel. Y es importante entender que no se puede ser racista sin ser cruel. Sin ser cruel. Pero hay distintos rostros del racismo, distintas fisonomías. Yo distingo a grandes rasgos dos formas de racismo, para simplificar. Lo que yo llamo el racismo orgánico o estructural y lo que yo llamo el racismo silvestre o doméstico. Ese es el que infecciona a la sociedad de una forma tremenda porque lo practican inconscientemente. Lo tienen naturalizado. Y se absorbe incorporado. desde la familia, en el club, en el grupo del barrio, en los amigos, en los colegios. Gente en que todos no lados. se asume como racista. No se asume, es inconsciente de que es racista. Ese es silvestre. Yo lo llamo el racismo silvestre o doméstico. ¿No? Está ahí, está en todos nuestros hábitos, está en nuestras prácticas, nuestros hábitos, nuestras costumbres. Hablamos de los negros de mierda, Refiriéndonos, ¿no? De los claro, negros villeros, ¿no? O sea, como que villero es un sinónimo de delincuencia, como que negro es un sinónimo de mierda, y lo hacemos naturalmente, lo hemos naturalizado. Entonces, cuando esa bestialidad, cuando esa abyección cruel, como mirada hacia el otro, se naturaliza, ¿no? Y los padres hablan así delante de sus hijos, los amigos hablan así en los grupos de trabajo, donde sea, vos estás irradiando naturalmente hábitos que están impregnados o infectados de racismo. Ese es el racismo doméstico, está el racismo orgánico, que es el que normalmente es visto como la totalidad del racismo. El racismo doméstico, o que yo llamo silvestre, no se asume como tal, ignora que lo es, porque creen que para ser racista hay que pertenecer a organizaciones como el Ku Klux Klan, por ejemplo. que sería el racismo orgánico. Autoconsciente. Consciente de sí mismo. El Ku Klux Klan, que nace en el siglo XIX, después de la guerra de secesión y en contra del final de la esclavitud, es una expresión orgánica, estructural. Perseguía a la población negra. Perseguía a la población negra, se asumía como tal. O sea, era lo siniestro con el rostro de lo siniestro, ¿no? Y consciente de ser siniestro. En lo que yo llamo el racismo orgánico o estructural está la adhesión o la pertenencia a partidos neonazis, por ejemplo, la adhesión o pertenencia a clubes supremacistas o a distintos tipos de organizaciones supremacistas, o sea, que creen en la superioridad de una raza sobre otras razas o de una etnia sobre otras etnias, ¿no? Ese supremacismo es estructural y normalmente tiene consciente raíz en teorías raciales, que son teorías racistas. Hay mucho de teoría racial que va en muchos ámbitos de la cultura. Para no irnos tan atrás en el tiempo, partamos del siglo XIX, está Houston Stewart Chamberlain, que era el yerno de Richard Wagner y que escribió Los Fundamentos del siglo XIX. En ese libro, llamado Los Fundamentos del siglo XIX, aparecen argumentaciones raciales para el pangermanismo. El nazismo tomó mucho del libro Los Fundamentos del siglo XIX. De este yerno del músico Wagner. Richard Wagner. El propio Richard Wagner. Richard Wagner, con su música y sobre todo con sus obras, que eran geniales, yo ahí no cuestiono. Normalmente el racismo es obtuso y es inculto. Pero hay excepciones. Pero hay excepciones que confirman la regla. Obviamente Wagner era un genio de la música y era un hombre de una sofisticado, refinado. Pero él con su música, con sus obras, sobre todo con sus óperas, o con algunas de esas óperas, popularizó el mito de la raza aria. Y popularizar el mito de la raza aria fue el aporte de Richard Wagner al racismo y al nazismo también. Generaciones después. Hitler hace un aporte doctrinario en las páginas de su libro, Mein Kampf, Mi lucha,
en las páginas de Minucha, expone una doctrina que luego se convertiría en la industrialización del exterminio. Antes de la industrialización del exterminio hubo una doctrina, la explicó el Minucha, el libro de Adolf Hitler. Ahí estaba el fundamento para la claro. locura asesina. Y hay muchos casos más donde hablan la antropología racial que escribió Hans Günther o Alfred Rosenberg habiendo presentado una teoría racial como filosofía de la historia, ¿no es cierto? Ahí vos tenés mucho de teórico abonando teorías racistas que después se vuelven orgánicas y prácticas. Se reflejan en estructuras como partidos nazis y ahora neonazis, organizaciones supremacistas o agrupaciones como el Ku Klux Klan, que viene del siglo XIX y todavía existe, ¿no es cierto? Que son organizaciones criminales. Claudio, ¿y es sí. Una Adelante, cosita más para subrayar la gravedad, que en este caso lo mostraron 3 rugbyers. Son jugadores estupendos en la cancha, son monumentales. Yo sigo mucho el rugby, yo sigo a los Pumas, sigo a los Jaguares. Sí, conocemos tu afición por el rugby. Sí, y lo jugué cuando era chico y lo amo y lo defiendo, pero yo creo que la forma de defender las cosas no es siendo cómplices de los que la ensucian o colaboran en la estigmatización. Bueno. La forma de defender las cosas es otra, que no es la defensa corporativa. También soy periodista y amo el periodismo y siempre repudio las defensas corporativas que sabemos hacer nosotros los periodistas. Tal cual. ¿No es cierto? Y a propósito de esto y de tu pertenencia al universo del rugby, ¿crees que es un mal congénito del rugby, algo propio, específico del rugby, de las ideas abominables que expresaron estos 3 rugbyers? Está perfecta la pregunta y el término que usaste, congénito. ¿Es congénito del rugby? No. Yo no podría amar un deporte que tuviera como mal congénito, que tuviera como parte de su naturaleza el racismo. Pero hay un señalamiento de una parte de la sociedad que dice, y los rugbyers son todos así. Yo personalmente creo que esto que yo llamo el racismo silvestre es una infección que va a todos los sectores de la sociedad y a todas las disciplinas. Este racismo silvestre, que no se asume como tal y que es por eso el más peligroso de todos, pero que termina explicando las formas de discriminación con las que convivimos y hasta terminamos naturalizando. Los patobicas que dicen quién puede entrar y quién no a un boliche, ¿no? Y podríamos poner 1000 ejemplos más, pero digo, esas formas de discriminación salen de un racismo expandido en el cual el rugby es uno de los espacios donde se ve infección, igual que en otros muchos espacios se ve la infección del racismo. El racismo silvestre adhiere sin saberlo a lo que Rosenberg llamó el Rassengembunden. El Rassengembunden es la teoría según la cual las facultades mentales y morales de la persona dependen de su raza. Es una aberración. Además, es una imbecilidad. Imbecilidad usando la raíz de la palabra, no como insulto. Imbécil viene de imbaculum, lo que no tiene sustento, lo que no tiene bastón, ¿no? El bacilo se llama bacilo porque es un microorganismo con formita de bastón, ¿no? En ese sentido, es una imbecilidad el Rassengembunden que sin embargo alimentó exterminios de millones y millones de personas, 6 millones de judíos, 600.000 o casi 1 millón de gitanos, 1.500.000 armenios, ¿no? A los que el turcomanismo consideraba una raza inferior, todos de un modo u otro, conociéndolo o no, habiéndolo leído o no, aplicaban el Rassengembunden. Y lo que yo llamo el racismo silvestre, el racismo de lo doméstico, se basa en lo mismo, una práctica de lo mismo. Es desconfiar de tal porque viene de tal país o porque tiene tal color de piel, porque lo considero
moral e intelectualmente inferior a mi raza. Eso es el Rassenheimbunden. Esto está esparcido inconscientemente y se ve en todos los rubros y en todos los deportes, no solo el rugby, no solo el rugby. Yo señalé y escribí mucho en su momento y en absoluta soledad, cuando en el año 2002 Independiente sale campeón, ganándole no sé a quién. Aquí en el fútbol argentino. En el fútbol Liga argentino, salió campeón argentino. Y en el vestuario los jugadores y el director técnico, que era Américo Gallego, cantaban porque Boca había sido el que le estaba compitiendo ese campeonato, el partido final no había sido con Boca, no me acuerdo con quién fue, pero no había sido con Boca, pero Boca era el que le estaba compitiendo. Y el cántico que hacían es: los de Boca están de luto porque son todos negros putos de Bolivia y Paraguay. Mira, tenés esa era la letra. todos los elementos. Homofobia racismo, también. Xenofobia y homofobia. Eso, Nadie. Vos te quedó Federico, grabado del año 2002, pero 2002, yo permanece, escribí sobre eso, sí, sí. ¿no? Escribí sobre los cánticos en la tribuna, donde en las tribunas del fútbol insultar diciendo boliviano era... Sigue siendo corriente. Y sigue siendo corriente, y cada vez que lo denuncio se te vienen voces encima por las defensas corporativas que se hacen en el fútbol. Todo está lleno de defensas que corporativas. parte del folclore, que... Las defensas corporativas terminan siendo cómplices. No es defender el fútbol, explicar y justificar de un modo u otro, pero justificar al fin esas aberraciones. Eso no es defender el fútbol. No es defender el rugby, darle algún tipo de encubrimiento a aberración como la que expresaron esos tuits, ¿no? O algún tipo de encubrimiento a hechos mucho más bestiales como el asesinato en patota del joven, un joven paraguayo en Villa Gesell. Esto quiere decir que el rugby tiene como mal congénito ese racismo que incluso puede llegar a la criminalidad. No, en absoluto. Alguien que quiera señalar eso está siendo cómplice de un mal que está en el rugby, está en toda la sociedad, está en los otros deportes. Acabo de poner un ejemplo en el fútbol. Está en los medios. Está en los medios de comunicación. Hay tantas formas de discriminación que practicamos inconscientemente, ¿no? ¿Cuántas veces yo he escuchado y trato de señalarlo, por ejemplo, el desprecio a través de la burla de los veganos, del veganismo? A mí me puede gustar o no me puede gustar el veganismo, pero burlar, bueno, el noticieros. Es corriente. Por todas las... Es corriente, pero digo, toda defensa corporativa yo no la hago con el periodismo, y amo el periodismo, yo amo el rugby, y creo que los que hacen esa defensa corporativa están defendiendo, están encubriendo, están siendo cómplices de una infección espantosa, que es la que permite esa estigmatización, que también es tramposa. No es un mal exclusivo del rugby, no es congénito del rugby, no está solo en el rugby, infecta e incluso en iguales proporciones o en similares proporciones todas las áreas de la vida en sociedad. Bueno, Claudio, un placer como siempre, y este video tiene el atractivo extra para muchos de nuestros seguidores de haberse enterado que sos un seguidor aficionado al rugby. Sí, un seguidor y un admirador profundo de los Pumas por cómo juegan. Además creo que en general incluso no descarto la evolución de estos pibes. Ahora, la evolución de estos chicos, incluido el capitán Matera, que es un gran capitán y un gran jugador, no debió expresarse como se expresó. Yo creo que la forma de expresar el cambio que ellos dicen haber tenido desde los pibes que escribieron aquellos monstruosos tweets, era dejando en claro que ellos hoy consideran que eso que dijeron en esos tweets es abyecto, es obtuso y es cruel. Un placer, como siempre, Claudio. Gracias. Federico. Y a ustedes los invitamos a suscribirse al canal de YouTube del 12, a comentar, a participar, a sumar sus opiniones. Hasta cualquier momento.